Antes de continuar relatando mis conversaciones con Carolina, ¿acaso fuera interesante dar una idea de lo que podría calificarse de geografía local? El pueblo de Kings Abbot es similar a cualquier otro pueblo. La ciudad más cercana es Grantchester, situada a 9 millas de distancia. Tiene una importante estación de ferrocarril, una oficina de correos y 2 comercios rivales donde venden de todo. Los hombres acostumbran a dejar la localidad en su juventud, pero es rico en solterones y oficiales retirados. La principal diversión consiste en hacer largos comentarios sobre las menores incidencias de la vida ajena. Solo hay 2 casas de alguna importancia en Kings Abbot. La una es Kings Paddock, dejada a la señora Ferrans por su difunto esposo. La otra, Fernley Park, perteneciente a Rogelio Ackroyd. Este me ha interesado siempre por ser el verdadero prototipo de gentilhombre rural, tal como se le ha descrito siempre. Me recuerda a uno de aquellos deportistas de rostro encarnado que aparecían siempre en el primer acto de las viejas comedias musicales, cuando el escenario representaba la plaza del pueblo y se hablaba en la canción de ir a Londres. Actualmente se representaban revistas y el gentilhombre rural ha desaparecido de las tablas. Desde luego, Ackroyd no es en realidad un gentilhombre rural. Es un fabricante, muy rico por cierto, de ruedas de vagones. Tiene alrededor de 50 años, un rostro rubicundo y es de carácter jovial. Es íntimo amigo del vicario. Contribuye liberalmente a los fondos de la parroquia, aunque el rumor público dice que es extremadamente ruin cuando se trata de gastos personales. Alienta los partidos de cricket y presta apoyo a los clubes de jóvenes y a los institutos para soldados mutilados. Es, en una palabra, la vida y el alma del apacible pueblo de Kings Abbot. Cuando Rogelio Ackroyd contaba tan solo 21 años, se enamoró y casó con una hermosa mujer que tenía 5 o 6 años más que él. Se apellidaba Patton y era viuda con un hijo. La historia de su unión fue corta y penosa. Para hablar claro, la señora Ackroyd era una dipsomaníaca. Logró matarse a fuerza de beber al cabo de 4 años de vida conyugal. En los años que siguieron, Ackroyd no se mostró inclinado a arriesgarse en una nueva aventura matrimonial. El hijo del primer enlace de su mujer tenía 7 años cuando su madre murió. Cuenta ahora 25. Ackroyd le ha considerado siempre como su propio hijo y le ha educado en consecuencia, pero ha sido un muchacho alocado y no ha dejado de causar preocupaciones a su padrastro. Sin embargo, todos en Kings Abbot quieren a Ralph Patton. Hay que convenir en que es un buen mozo. Tal como he dicho más arriba, estamos siempre dispuestos a chismear en este pueblo. Todos notaron desde el principio que Ackroyd y la señora Ferrans eran muy buenos amigos. Después de la muerte del esposo, la intimidad se acentuó. Se les veía siempre juntos y se hablaba de que, al acabar su luto, la señora Ferrans se transformaría en señora de Rogelio Ackroyd. Se encontraba adecuada la unión. La esposa de Rogelio Ackroyd había muerto a consecuencia de excesos en la bebida. Ashley Ferrans fue un borracho muchos años antes de su muerte. Era natural que las víctimas de los excesos alcohólicos se consolaran mutuamente de lo que habían sufrido a manos de sus anteriores cónyuges. Hacía 1 año a lo sumo que los Ferrans vinieron a vivir en el pueblo, pero Ackroyd había sido la comidilla de los habitantes de Kings Abbot durante años enteros. Mientras Ralph Patton iba creciendo y transformándose en un hombre, una serie de amas de llaves gobernaron la casa de Ackroyd y cada una de ellas fue estudiada con recelo y con curiosidad por Carolina y sus amigas. No creo exagerar diciendo que durante 15 años por lo menos, el pueblo esperó confiado que Ackroyd se casara con una de sus amas de gobierno. La última, una dama también llamada señorita Russell, reinó durante 5 años, doble plazo que sus predecesoras. Se creía que, a no ser por la llegada de la señora Ferrans, Ackroyd no se le hubiera escapado. Influyó también otro factor, es decir, la llegada inesperada del Canadá de una cuñada de Rogelio, viuda con una hija. Esta, llamada señora de Cecil Ackroyd, viuda del hermano menor de Rogelio, hombre haragán y despilfarrador, se instaló en Fernley Park y ha logrado, según dice Carolina, poner a la señorita Russell en su sitio. No sé a punto fijo lo que querrá decir con eso, pero he comprobado que la señorita Russell va y viene con los labios apretados
y lo que califico de sonrisa ácida. Profesa la mayor simpatía por la pobre señora Croyd, que depende de la caridad y del hermano de su marido. El pan de la caridad es tan amargo, ¿verdad? Yo sería muy desgraciada si no trabajase para vivir. No sé lo que la señora de Cecilia Croyd pensaba del asunto Ferrars cuando se suscitó. Era indudablemente ventajoso para ella que Ackroyd permaneciese libre, pero se mostraba amabilísima con la señora Ferrars cuando la veía. Carolina dice que eso no prueba enteramente nada. Tales han sido nuestras preocupaciones en King's Abbot durante los últimos años. Hemos discutido de Ackroyd y sus asuntos desde todos los puntos de vista. La señora Ferrars ha ocupado de igual modo la opinión pública. Pensando en todas esas cosas, hice maquinalmente mi ronda de visitas. No tenía casos de interés especial que atender y tal vez fui afortunado en eso, pues mi pensamiento volvía constantemente a la muerte misteriosa de la señora Ferrars. ¿Se había suicidado? Sería casi seguro en este caso que habría dejado tras de sí algunas palabras explicativas del paso que iba a dar. Mi experiencia me ha revelado que las mujeres que toman la determinación de suicidarse desean, generalmente, revelar el estado de ánimo que las lleva a cometer ese acto fatal. ¿Cuándo la había visto por última vez? Hacía escasamente una semana. Su actitud había sido entonces completamente normal. Recordé de pronto que la había visto, aunque sin hablarle, la víspera. Estaba paseando con Ralph Patton, lo cual me sorprendió, pues ignoraba que el muchacho se encontrara en King's Abbot. Creía que había reñido definitivamente con su padrastro y en los últimos 6 meses no había estado en el pueblo. Estaba paseando con la señora Ferrars y hablaban los dos con gran seriedad, muy juntos los rostros. Creo poder decir con toda sinceridad que entonces fue cuando el presentimiento del futuro surgió en mi mente. No era todavía nada tangible, sino una sencilla corazonada. El coloquio de Ralph Patton y de la señora Ferrars me causó una impresión desagradable. Continuaba pensando en él al tropezar con Rogelio Ackroyd. —¡Separ! —exclamó éste—. Usted es el hombre a quien buscaba. ¡Qué tragedia tan horrible! —¿Está usted enterado? Inclinó la cabeza. Me di cuenta de que el golpe había sido rudo para él. Sus grandes mejillas rojas parecían haberse hundido y no era más que la sombra del hombre jovial y rebosante de salud que conocía. —El asunto es peor de lo que supone usted —dijo lentamente—. Oiga, Separ, necesito hablarle. ¿Puede acompañarme a casa ahora mismo? Difícilmente. Tengo que visitar a 3 enfermos y he de estar en mi casa a las 12 para recibir los casos de cirugía menor. Dejémoslo para esta tarde, o mejor aún, venga a cenar esta noche a las 7:30, ¿de acuerdo? Sí, eso me va mucho mejor. ¿Qué ocurre? ¿Se trata del Ralph? No sé qué fue lo que me impulsó a decir eso, excepto el hecho de que tantísimas veces ya se había tratado del muchacho. Ackroyd me miraba como si no me comprendiese. Empecé a darme cuenta de que algo muy grave ocurría. Nunca, hasta entonces, había visto a Ackroyd tan trastornado. —¿Ralph? —repitió vagamente. No, no se trata de él. Ralph está en Londres. ¡Maldita sea! Veo que llega la vieja señorita Gannett. No quiero hablarle de este terrible asunto. Hasta luego, Separ. Acuérdese, a las 7:30. Incliné la cabeza y me alejé pensativo. ¿Ralph en Londres? Cuando estaba en King's Abbot la tarde anterior. Debió volver a la ciudad por la noche o a primera hora de la mañana, y sin embargo, la actitud de Ackroyd me causaba una impresión muy distinta. Había hablado como si Ralph no se hubiera acercado al pueblo en varios meses. No tuve el tiempo de rumiar el asunto. La señorita Gannett caía sobre mí, sedienta de información. Esta señorita tiene todas las características de mi hermana Carolina, pero carece de su ojo certero para llegar a las conclusiones que son el toque genial de las maniobras de Carolina. La señorita Gannett estaba sin aliento y se apresuró a hacerme víctima de sus preguntas. ¡Qué triste fin el de la pobre señora Ferrars! Mucha gente andaba diciendo que hacía años que se había aficionado a las drogas. Parecía mentira lo que el vulgo llegaba a inventar, y sin embargo, lo peor era que, en general, había algo de verdad en esas descabelladas aserciones. Cuando el río suena... Decían también que el señor Ackroyd lo había descubierto y roto las relaciones. Pues hubo relaciones. La señorita Gannett estaba convencida de ello.
Desde luego, debía de estar enterado de todo. Los médicos no ignoran nada, pero se lo callan. Me espetó todo eso, fijando en mí su mirada de águila para ver cómo reaccionaba ante sus sugestiones. Afortunadamente, la vida en común con Carolina me ha enseñado a mantener mis facciones en la mayor impasibilidad y a contestar con breves frases que no comprometen a uno. En la presente ocasión, felicité a la señorita Gannett por no formar parte del grupo de calumniadores y de chismosos. Este ataque directo la dejó en una situación algo difícil, y antes de que volviera en sí, me alejé. Regresé a casa pensativo, encontrando algunos pacientes que me esperaban. Acababa de despedir al último y pensaba descansar unos minutos en el jardín antes del almuerzo, cuando vi entrar una nueva visita. Era una mujer alta, hermosa, pero de aspecto ceñudo. El ama de llaves de Acroy tiene ojos severos y labios que cierran herméticamente. Tengo la impresión de que si yo fuera una camarera o una vulgar cocinera, echaría a correr al verla acercarse. «Buenos días, doctor Shepherd», dijo la señorita Russell. «Le agradecería si sirviese echar una mirada a mi rodilla». La reconocí, pero a decir verdad, no le encontré nada de particular. La queja de la señorita Russell de sentir vagos dolores resultaba tan poco convincente que, de haberse tratado de cualquier otra persona, hubiera sospechado que intentaba engañarme. Se me ocurrió la idea de que la señorita Russell hubiera deliberadamente inventado esa afección de su rodilla con el fin de sonsacarme respecto a la muerte de la señora Ferrars, pero no tardé en darme cuenta de que me equivocaba. No hizo más que una corta alusión a la tragedia. Sin embargo, parecía dispuesta a entretenerse y a charlar. «Gracias por esa botella de linimento, doctor», dijo finalmente, «aunque no creo que me alivie mucho». Tampoco yo lo creía, pero protesté, como era mi deber hacerlo. Después de todo, no podía causarle daño y es preciso defender el honor de las herramientas de nuestra profesión. «No creo en todas esas drogas», dijo la señorita Russell, lanzando una mirada circular a mi ejército de botellas. «Las drogas suelen hacer mucho daño. Fíjese usted en los cocainómanos». «Oh, esos son casos muy frecuentes en la alta sociedad». Estaba convencido de que la señorita Russell sabía mucho más respecto a la alta sociedad que yo. No traté, pues, de discutir con ella. «Solo quiero que me diga una cosa, doctor», dijo la señorita Russell. «¿Puede curarse un verdadero esclavo de las drogas?» No es posible contestar a una pregunta de esta naturaleza a la ligera. Le hice un somero discurso sobre el asunto, el cual escuchó con gran atención. Yo continuaba sospechando que trataba de buscar información acerca de la señora Ferrars. «El veronal, por ejemplo», empecé. Pero cosa extraña, no parecía interesada por el veronal. Cambió de tópico y me preguntó si era cierto que algunos venenos lograban no dejar la menor huella. «Ah», le contesté, «¿ha estado usted leyendo historias de detectives?» Me confesó que sí. «La esencia de una historia de detectives», le dije, «es la existencia de un veneno raro, algo que viene de América del Sur y que nadie conoce, algo que una tribu de salvajes emplea para envenenar sus flechas. La muerte es instantánea y la ciencia europea resulta impotente para descubrirlo. ¿A eso se refiere usted?» «Sí, ¿existe en realidad?» Meneé la cabeza. «Temo que no. Hay el curare, desde luego». Le hablé largo rato del curare, pero parecía haberse desinteresado nuevamente de la cuestión. Me preguntó si tenía alguna cantidad de este veneno entre mis drogas, y al contestarle negativamente, me parece que decaí en su estimación. Me dijo que tenía que marcharse ya y la acompañé hasta la puerta. Nunca hubiese sospechado que la señorita Russell fuese aficionada a las historias de detectives. Me divierte muchísimo pensar en que sale de su cuarto para regañar a una criadita delincuente, volviendo al poco a la confortable lectura del misterio de la séptima muerte o algo por el estilo.